gobierno peronista había sufrido un intento de golpe de Estado en 1951 por parte del general Benjamín Menéndez, 2 intentos de asesinato a Perón en 1953 y 1954, y un atentado terrorista en Plaza de Mayo en 1953 que había dejado 6 muertos y 95 heridos. El atentado de 1955 no fue una sorpresa en ese sentido, pero sí lo fue su crueldad, al dejar más de 300 muertos. La dictadura, que vendría a partir de septiembre de 1955, desataría una cuidadosa y perversa batalla cultural, y el tango, sonido de esos años, sería, queriendo o no, su principal víctima. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, podcast temporada 3. Suscríbete, dale me gusta y todo eso. En 1955 la economía argentina estaba estabilizada, pero la imagen de Perón estaba sufriendo un desgaste de gestión luego de varios años de presidencia. Aliados suyos como los sindicalistas estaban burocratizados, y los militares y la oposición política sabían que no podían sacarlo por los votos. Hagamos algo, Matilde. Pongamos bombitas de olor en los conventos, Rodolfo. El enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica, que se inició en 1954 y que incluyó, por ejemplo, que Perón retirara la enseñanza religiosa de las iglesias instaurada en la dictadura de 1943, fue la excusa perfecta para buscar el detonante. Luego del atentado de junio, las juventudes peronistas reaccionaron quemando algunas iglesias, lo que aumentó las tensiones. En julio de 1955, Perón autorizó a los políticos de la oposición a hablar por las radios, una de las principales críticas a su gestión, que fiel a la costumbre de muchos líderes de ese tiempo, controlaba a los medios de comunicación. Habló Frondizi, ya convertido casi en un líder de la oposición, pero en agosto Perón volvió a dar marcha atrás con esa medida. Un mes después, en septiembre, un nuevo levantamiento militar encabezado por el general Lonardi hizo que el líder renunciara definitivamente para, según él, evitar una guerra civil y un baño de sangre. Estados Unidos, que había reconstituido su relación con el gobierno peronista a través del comercio y las inversiones, y que sabía que el de Perón era un gobierno anticomunista, no formó parte de esa conspiración, como sí lo hizo con las dictaduras argentina, uruguaya y chilena de la década del 70. Perón, por su lado, se marchó al exilio. Comenzaba una nueva era. Ahora sí, basta de tango en Teatro Colón, al fin. Eduardo Lonardi es el primer dictador de ese nuevo periodo. Dura nada más que 51 días en su cargo porque es considerado un blando, ya que básicamente quiere un peronismo sin Perón y sin castigos. Lonardi y Perón habían trabajado juntos 20 años atrás en Chile, donde Juan Domingo fue agregado militar del gobierno argentino. En noviembre Lonardi cae y asume el general Pedro Eugenio Aramburu, de la línea dura. La nueva dictadura, autodenominada Revolución Libertadora, desarrolla una agresiva política cultural para, como ellos mismos decían, desperonizar al pueblo, hacerlos olvidar de ese movimiento político que encabezaba Perón. En marzo de 1956 se formaliza un decreto ley, el número 4161, que proscribe al partido, prohíbe en territorio nacional usar las imágenes de Perón, evita toda insignia y símbolo partidario, así como entonar la marcha Los Muchachos Peronistas y Evita Capitana. Se encarcelan dirigentes, se intervienen también las universidades, que era el lugar donde estaba presente el pensamiento joven, y se discontinúan, por caso, los proyectos del Elefante Blanco, el hospital más grande de Latinoamérica, y del Policlínico de Niños de la calle Warnes, 2 de las obras más importantes de ese gobierno, que quedan abandonadas para siempre. Rodolfo, el surdete se queja de que no se construyó un elefante blanco. Es el símbolo del derroche, pintar un elefante de blanco, por Dios. La dictadura de 1955 libró una detallada y regresiva batalla cultural, no solo derogando decretos o leyes existentes como la del divorcio, que luego tardó más de 30 años en volver, ya que lo hizo en 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Yo me casé para toda la vida. Está muy bien que deroguen el divorcio. Pero tu marido te engaña con todo el barrio privado. Es que le tengo prohibido que me engañe con gente común. Aquí unos pocos ejemplos concretos. La editorial Heinz, primer multimedio argentino de la historia, que contribuyó a la levantada del tango en la década del 30 gracias a la difusión que le dio en sus revistas y en la radio del mundo, fue expropiada por ser considerada peronista. Los hermanos Mentasti, directores de la principal cinematográfica nacional, Argentina Sonofilm, fueron encarcelados por el mismo motivo, con la falsa acusación de contrabandear celuloide. El cantor Hugo del Carril, celebridad del tango, fue encarcelado por ser peronista, aun cuando estaba distanciado del movimiento por sus problemas con Appold que contamos en el capítulo anterior. Otros se exiliaron por muchos años, como el bandoneonista y director Alfredo Atadía, que se fue a Venezuela, país donde terminó su vida,
o el músico Rodolfo Ciamarella, compositor de la famosa Evita Capitana. Este último fue un gran creador de hits de la época, como Por 4 días locos y Salud, dinero y amor, cuya música se usa aún hoy como canción en los estadios de fútbol. Ciamarella se exilió en México y a su regreso el tango ya había perdido popularidad, por lo que su carrera musical quedó terminada. Por último, vale citar a la cantante Tita Merelo, otra estrella del género, quien no pudo trabajar por varios años porque no era permitido contratarla y debió exiliarse en México. También la gran Tita fue víctima de la más vulgar difamación. La acusaron de contrabandear té desde Sri Lanka. ¿Lo qué? Otro de los artistas que pasaron a formar parte de listas negras fueron, por ejemplo, los cantantes Alberto Castillo, Nelly Omar, Sabina Olmos, Héctor Mauré, Charlo, Anita Palmero, el director de cine, poeta y músico Luis César Amadori y los músicos Mariano Mores y Osvaldo Pugliese. Este último no por peronista, sino por comunista. Sin cine, sin medios de difusión y con menos artistas, para el tango vendrían tiempos difíciles. Las prohibiciones, que duraron un par de años, se extienden a otros ámbitos. Antonio Tormo, el número 1 del folclore, no sonará más en la radio. Emilio Karstulovic, propietario de la revista Sintonía y amigo de Evita, es perseguido económicamente. Jaime Font Saravia, conocido locutor de ideología peronista, es agredido en 1957 en Radio Belgrano por un grupo armado que además toma el estudio de radio. El relator de automovilismo número 1, Luis Elías Ojit, es prohibido. Los jugadores de la selección argentina de básquet son suspendidos por haber aceptado un auto de regalo del gobierno cuando fueron campeones del mundo en 1950. El básquet argentino se derrumba al punto que luego tarda más de 50 años, medio siglo, en volver a estar en la elite, con la aparición de la generación dorada. Lo mismo pasa con otros deportes, que pierden el apoyo estatal y que muestran en las Olimpiadas y en los Juegos Panamericanos que el deporte argentino se cae. Al fútbol también le toca su parte. Argentina en el Mundial 58 queda eliminada en primera ronda y se come 6 con Checoslovaquia. ¿A quién le importa el deporte, Matilde? Yo quiero comprar dólares. ¿Qué? ¿Me querés llevar de viaje a algún lado? ¿A París? No, mujer, quiero dólares para guardarlos abajo del colchón y de vez en cuando mirarlos y acariciarlos. En los medios hay un punto de acuerdo. La propaganda peronista de 1946-55, que fue muy fuerte, es definitivamente superada por la propaganda antiperonista de 1955-73. Pero además, la dictadura quita todos los subsidios al cine y a la cultura, al punto que en casi 2 años prácticamente no se filman películas en el país, salvo algunas de muy bajo presupuesto y otras de propaganda antiperonista. Eso sí, las salas de cine no cierran, por lo que se abre una gran ventana para las producciones extranjeras que llenan esos espacios vacíos. Películas estadounidenses como Rebelde sin causa, con James Dean, Al compás del reloj, con Bill Haley, o El rock de la cárcel, con Elvis Presley, tienen un gran éxito entre las juventudes, que se ven atrapadas por el nuevo fenómeno del rock and roll. Por ejemplo, el film Semillas de maldad contiene la canción Rock Around the Clock de Bill Haley, la primera de ese género en ocupar el chart número 1 a nivel mundial. Es que las grandes potencias ya habían comprendido el poder de penetración de la cultura y ahora, ya sin guerra mundial, se lanzaban a conquistar su zona de influencia, Occidente, a través de la música, el baile, las costumbres y modos de pensar que muestra su cine. En economía, la dictadura hace todo lo que criticaba. Devalúa la moneda, emite dinero, hace crujir la balanza comercial. Vuelve la inflación arrancando con un 20% en 1956, el mismo año que un levantamiento de militares peronistas es desbaratado y en el que se fusila a 30 personas. Terminando el régimen de Aramburu, Argentina se encontraba en default y con una deuda externa de 1.800 millones de dólares. El tango, por su lado, debería seguir luchando fuerte. Se venía la Edad Oscura. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, podcast temporada 3.